segunda carta de Pedro, capítulo 2, y estudiamos gran parte del versículo número 10. Pero no perdamos el hilo de lo que es el tema. La carta es un escrito que tiene un propósito, que quiere llevarnos a una conclusión, a un entendimiento. Por eso lo menos que podemos hacer es leerla desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo número 11. Vamos a leerla hasta allí. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Perdóneme, le vuelvo a leer ese versículo número 10, que me comí un punto que hay allí. Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Leamos hasta ahí. Entonces ya hemos leído, hemos estudiado el versículo número 10. Dice, y mayormente, mucho más, a un nivel más alto, a aquellos que siguiendo la carne, aquellos que aman, que persiguen, que buscan vivir en las obras de la carne. Ya eso lo conocemos. Hay algo muy hermoso que le doy gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, y es que usted y yo hemos aprendido en los últimos tiempos que no solamente robar, mentir, matar, adulterar es pecado, que también, hermano, vivir practicando una de las obras de un temperamento dañado, de un alma dañada, son obras de la carne y son pecado. El pleitero, el contencioso, el que deja de hablarle a otro, el que lo saluda de mala manera, el que tiene mala disposición de ánimo, etcétera. Esa persona está igual como el que fornica, porque si practica una de esas obras de la carne, no podrá entrar al reino de los cielos. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, pastor o maestro, o llámese líder, llámese diácono, diaconisa, lo que sea, lo que sea. Y es muy hermoso cuando uno puede entender la Biblia y darse cuenta que es verdad que estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que usted y yo fuimos introducidos en un proceso de perfeccionamiento y a mí me agrada, porque yo siempre tuve como el temor de llegar a un punto en la vida cristiana donde ya no hay más, donde ya eso es todo. Porque siempre cuando no conocía del Señor, siempre me ponía proyectos, siempre quería avanzar más, siempre quería hacer otra cosa. Y cuando conozco el Evangelio me di cuenta que aquí hay cosas cada día mejores, cada día mejores.
hay cosas cada día más excelentes para la gloria del Señor. Porque Dios no sabe hacer las cosas más o menos, Dios hace las cosas excelentemente. Así que esa obra que inició en ti y en mí llegará a ser excelente un día. Amén. Dice entonces, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, específicamente la expectación por lo prohibido, esa es la concupiscencia, codicia, desear, pasión, poner el corazón sobre algo, anhelar, ansiar. Dice entonces, e inmundicia, la inmundicia es contaminación, manchar, corromper, mancillar, siempre yendo a lo malo, siempre yendo a lo pecaminoso, a lo que contamina, ese ágape, esa nueva naturaleza que el Señor te dio a ti y me dio a mí, de justicia y santidad. Eso es. Y desprecian el señorío. Aquí entramos en algo. Y desprecian el señorío. Allí hay un punto, entonces nos detenemos aquí. Y desprecian el señorío. Despreciar es pensar en contra, es desestimar, es tener en menos, menospreciar. ¿Cómo qué? ¿Y qué están menospreciando? ¿Qué están despreciando? El señorío, el dominio, la autoridad, los gobernantes están despreciando todo lo que sea autoridad. Escuche, todo lo que sea autoridad es la característica de estas personas que andan en la carne. Siempre están en contra de las cosas que establecen orden. No les gusta lo establecido, no les gusta los mandamientos, no les gusta nada de lo que traiga orden, gobierno, dominio. No les gusta el señorío. Entonces dice después de ese puntico, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Atrevidos y contumaces. ¿Qué significa la palabra atrevido? Hombre temerario, audaz, contumaz, que se agrada a sí mismo. Es arrogante, es soberbio, es orgulloso. Entonces, esa palabra atrevido, hombre temerario, que se agrada a sí mismo, que es arrogante, que es soberbio, que se cree el mejor de todos. No piensa en nadie, pero abunda mucho en el pueblo de Dios esta clase de personas. Otra vez, la problemática de nosotros como cristianos y como hombres que queremos servir a la humanidad es que corremos un riesgo, que el Señor nos dé de sus habilidades, que el Señor deposite en nosotros de sus dones y que eso nos haga equivocar, que eso nos haga pensar que por el hecho de que usted y yo oramos por un enfermo y Dios sana a ese enfermo, que porque oramos e intercedemos por una familia y Dios restaura esa familia, empezar a pensar que en nosotros hay algo más que en los demás. El problema es que la gloria de Dios nos quede grande, nos ensoberbezca, nos lleve a pensar que es que la iglesia se divide por estratos y no es así. El problema es que estas personas que Pedro está describiendo, voy a decirlo en pasado, abundaban en la iglesia. No quiero atar a nadie. Abundaban en la iglesia. Personas con muchos proyectos, con una visión arrollante, que Dios los respaldaba, claro. Pero ¿sabe qué? Soberbios, altivos, que confiaban en sí mismos, que nadie les daba la talla, eran los mejores, y el que no podía, y cuando veían que alguien quería hacer algo parecido, entonces trataban de ponerle el pie. Y digo, eran, en otro tiempo, hace mucho tiempo, habían en la iglesia personas así. Lea lo que está diciendo la Biblia. Despreciar el señorío, no respetar la autoridad, los gobernantes. Atrevidos, hombre temerario, audaz,
Yo no sé si usted está de acuerdo, pero la persona que se muestra como arriesgado, como temerario, como que va para adelante, eso le llama la atención a todo mundo. Y sabe una cosa, admiramos mucho las personas que se ponen proyectos y dicen voy a llegar allá y voy a construir un gran edificio para el Señor y voy a construir y voy a hacer. Sí, es admirable. El problema está en que Dios no nos ha mandado a hacer nada para Él. Escuche esto para que no se vaya a confundir. Dios en ninguna parte de la Biblia le dice a usted, haga para mí tal cosa o haga por mí tal otra. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor dice, déjeme a mí hacer a través de usted. ¿Sí lo ha entendido así? Déjeme a mí, a Jesucristo, el que sabe hacer las cosas. Déjeme a mí hacer las cosas a través de ti. Porque yo no sé perdonar, pero Jesucristo que vive en mí, ay, Él perdona. Y perdona de verdad. Porque me queda difícil, hermano, gobernar mi carne, pero Jesucristo que vive en mí, Él sí lo sabe hacer. Él ya lo aprendió hace muchos años. Y entonces cuando tú y yo entendemos que yo no tengo que hacer nada que el Señor no me mande a hacer, entonces yo estoy tranquilo porque todos los días de mi vida sé que no tengo que vanagloriarme de nada, que todo se lo debo al Señor y que todas las cosas provienen de Él, que todo lo he recibido y que nada es mío. No corremos el peligro de Job, que Job dijo, yo soy santo porque yo me he preocupado por hacer una disciplina de vida, por no mirar a las doncellas, por saludar a los ancianos, por ayudar a las viudas. Yo he hecho una disciplina de santidad y el Señor le dijo, tú no puedes tener nada que no hayas recibido de mí. Y por eso le tuvo que enseñar lo que le tuvo que enseñar. Entonces es muy bonito, pero es muy peligroso. Porque cuando el hombre se ve lleno de logros, de victorias, tiende a ensoberbecerse, tiende a confiar en sí mismo y a pensar que es el único sobre la tierra que hace las cosas bien. Y es ahí donde nosotros, usted y yo, tenemos que siempre ir al piso, hermano, ir al piso. No importa lo que hagas a través de mí, no importa cómo me uses, siempre seré un necesitado de ti, un pobre en espíritu, siempre dependeré de ti. Y si tú no estás conmigo, ni siquiera podré respirar. Para que nunca nos vayamos a vanagloriar o a sentir mejor que nadie. Hermano, entre más Dios lo use a usted, sepa que está en una posición de servicio. No está para mirar de reojo a nadie ni por encima del hombro, sino para servir. Eso es. El que quiera ser el primero, que sirva. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Atrevidos y contumaces, hombre audaz, temerario, que se agrada a sí mismo, le gusta hacer lo que a él le gusta, se agrada a sí mismo, arrogante, soberbio, ninguno como él. Y tengo proyectos y sí, pero a Dios no le agrada eso. Mire, no le digo aprenda, no le digo entienda, recuerde una cosa, eso sí se lo digo. Recuerde una cosa, que no importa qué tan bueno sea lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, es mejor no hacerlo. Y le voy a explicar esto. Mucha gente levantó edificios, mucha gente levantó estructuras, mucha gente, que hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero ¿sabe qué? De la mano de Dios, por dirección de Dios, para nunca gloriarnos de nada. Entonces mucha gente levantó cosas y el Señor le dijo, no, es que eso no es lo que yo quiero. Hubo un juez al que el Señor se le apareció y él corrió y le hizo un altar. Y por la noche le dijo el Señor, ahora sí, hazme un altar como yo te voy a decir. Ve y mata a uno de los 2 toros que tiene y con la madera del arado, hazme un altar. Y sobre él ofréceme ese toro. Ahora sí, lo que yo te mando es lo que yo me agrado. En lo que yo me agrado es en lo que yo te mando, no en lo que tú te pones como loquito a hacer.
Y muchas veces hacemos cosas en nuestra inteligencia, en nuestra propia intención, y después nos vanagloriamos, oh, lo que hice, wow. Y es ahí donde el hombre trata de atraer hacia sí la atención de la gente y decirle, sígame a mí. No, siga a Cristo. Siga a Cristo. Ese es el peligro, hermano. El peligro que siempre, y Dios lo sabe, y Él corre ese riesgo. El peligro que siempre ha corrido Dios con el ser humano es que cuando le da mucho, hasta de Dios se olvidan. Pedro lo acaba de decir ahí en los versículos antes. Se olvidaron del que los salvó, del Señor que los rescató, del Señor que los salvó, y empezaron a pensar que por ellos mismos pueden hacer lo que sea. No, hermano, usted y yo sin el Señor no somos nada, no somos nadie. Así que siempre admiraré el hecho de que muchas personas y muchos ministros se paren en un púlpito a decir y a mostrar sus, ¿cómo se llama eso? Sí, entonces hemos orado, hemos ayunado, hemos dejado la vida por ustedes y hemos pagado el precio. Y han sido noches, hermano, en unas luchas impresionantes por ustedes. Y han sido tiempos de ayuno difíciles donde los ataques de los demonios nos hicieron tambalear, pero por amor de ustedes, hermano, hemos peleado la buena batalla. Y muchas veces, hermano, queriendo hacer cosas, no, negarme a tantas cosas por ustedes, y la iglesia aplaude. Déjeme, le digo una cosa, como yo he entendido la Biblia y el Evangelio, escúchelo, yo me he deleitado desde el primer día que conocí al Señor Jesucristo. Y estos casi 19 años que tengo como pastor, lo único que he hecho es disfrutar de la presencia de Dios diciéndome, mire, enseñe esto, mire, yo no sé nada, hermano. No le tengo que decir a usted que he pagado el precio por algo suyo, que he pagado el precio por algo de lo que estoy haciendo. Yo nunca he pagado el precio por el hecho de estar aquí, jamás. Esto le pertenece a Cristo y yo no sé el por qué me tiene aquí. Lo que sí quiero es servirle bien. Lo que sí quiero, hermano, es honrarle. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Yo jamás le voy a poder decir a usted que me merezco estar aquí. No, que he pagado siquiera un poquitico del precio que otros han pagado. Yo nunca puedo decir que he sufrido cuando oro por usted o que me ha tocado trasnocharme y que la luche. No, hermano, me he deleitado hasta en los ayunos. Mire, hermano, ¿sabe qué? Hay veces que me provoca no comer y sé que hasta ahí es el ayuno y estoy tan feliz que le digo, Señor, otro poquito, y me dice el Señor, no, hasta aquí dispusiste, ya, no más. Yo no he sufrido, hermano. Jamás como cristiano o como ministro he sufrido, jamás he padecido hambres, jamás he padecido escasez. Aquellas personas que dicen que el ministerio tiene un precio y que es la escasez, que es la lucha, el sufrimiento, perdóneme, pero yo no sé qué es eso y no lo voy a saber. Porque si el Señor te llama es para bendecirte. No para ponerte de escarnio ante el mundo en una escasez horrible. Más bien tratemos con las maldiciones generacionales. Más bien miremos a ver cuál es la desobediencia que tenemos. Pero decir, hermano, que Dios lo toma a uno para que le sirva y lo muele a punta de necesidades, de escasez, de hambre, viendo los hijos que ni siquiera para comer tienen. No, hermano, no. Yo ese Dios no lo conozco y no lo voy a conocer. Yo conozco un Dios poderoso, maravilloso, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, para que disfrutáramos de su belleza, de su grandeza, de su amor, de la restauración de todo lo que el diablo dañó alguna vez. Ese es el Dios que yo conozco. Y por eso que el Señor me guarde. Nunca espero creerme más que nadie. Jamás espero creerme más de aquel que viene con necesidad, sucio tal vez. Nunca me voy a creer más. Porque sé que el día que yo me sienta más que alguno de ustedes, en ese día empieza mi caída. Yo no me quiero caer. Yo quiero estar con usted en el cielo.
y quiero hacer exactamente lo que Dios dice que debo de hacer en esta tierra. No aspiro grandeza, hermano, no aspiro construir una cosa portentosa para que recuerden al pastor Héctor. No, no me interesa. Me interesa todos los días hacer lo que el Señor me dice que haga ese día. En este momento no me interesa sino predicarle lo que el Señor me dijo que le dijera. Solo eso. Ya veremos mañana, ya veremos más tarde, ya veremos la semana que viene. Hoy estamos en esto. No estoy aspirando, hermano, a hacer el esto o aquello. No, entiendo y le estoy enseñando esto. Entiendo y entienda, por favor. Cuando usted sabe que depende del Señor, usted jamás confiará en sí mismo, se agradará a sí mismo, ni se ensoberbecerá para decir cosas extraordinarias que llamen la atención de la gente hacia usted. Que Dios nos guarde. Diga conmigo, que Dios nos guarde. Entonces mire el camino que ellos siguen, póngale cuidado. Dice el 10, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ya sabemos que atrevidos y contumaces, ¿qué es? No temen. Temer es temblar, o sea, ellos no tiemblan, ellos no tienen temor de vilipendiar, de hablar impíamente, de injuriar, de blasfemar, de calumniar, de difamar las potestades superiores. Y cuando hablamos de las potestades, escuche, cuando hablamos de las potestades superiores, se está hablando espiritualmente de todo gobierno, de toda autoridad, de todo ser que Dios le haya dado autoridad sobre esa persona. Así que como las autoridades en esta tierra son puestas por Dios, también se incluyen en estas potestades superiores. Entonces, escúcheme, potestad significa en el sentido de capacidad. Esto es para los seres humanos y para los espíritus. En el sentido de capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, sobrehumano. Aquí entonces entran los ángeles, serafines, querubines y todo lo demás. Sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, dueño, jurisdicción, potencia. Entonces le repito, cuando habla de potestades, potestad, poder, dominio, autoridad, está hablando de entes y personas que Dios puso por encima de nosotros. Pedro está diciendo que ellos no temen hablar mal. ¿Qué dice? 10. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Que el Señor nos permita entender, hermano, que esto incluye cuando el cristiano abre su boca y empieza a decir que ese presidente es no sé cuánto y no sé cómo. Hermano, ese lo puso Dios, Él verá que Él se arregle con él, ¿o no? Cuando empezamos a decir que ese gobernador, eso en el cristiano no va. Lo único que demuestra un cristiano en esa situación es que no conoce la Biblia y no conoce a Dios y no lo entiende, no entiende su palabra. Esas son cosas que no nos tocan, hermano. Nosotros oramos para que el Señor los tenga bajo control, ¿sí o no? Para que podamos vivir bien, quieta, sosegadamente. Pero, hermano, le dejamos el problema a Él. No defendemos al uno, no defendemos al otro. Mire, una de las cosas que son señal de que un líder ministerial, un líder religioso, un líder espiritual se empieza a torcer, es que toma partido de un lado o del otro. Le digo una cosa, por más que pastores, iglesias empiecen a orar y empiecen a ir en contra de lo que Dios quiere, al final se hará lo que Dios quiere. Esto ya está establecido, ya está escrito, hermano. Lo que usted y yo estamos viviendo ya pasó, ya sucedió. Y cuando la iglesia, hermano, empieza a orar para que esto pase, para que lo otro, y que quede aquel, y que no quede aquella, y que no quede aquel, hermano, no sabe que esto ya está establecido. Porque si usted lee la Biblia, no vamos a orar para que Dios ponga al uno o quite al otro. No, vamos a orar para que el que Dios ponga, entonces se comporte bien, y que si no, que el Señor lo mechonee. Él fue el que lo puso, ¿o no? Entonces es así. Cuando alguien se atreve a hablar mal de una autoridad, cuando alguien se atreve a hablar mal de aquel que le dijo Dios es su superior,
por funciones o por lo que sea, es su superior. Y esa persona se atreve a murmurar y empieza a decir, véalo, tan calvo, uy, no, mire, al menos tuviera pelo, mírelo. Es eso, así es. Pero ahora no se queda ahí, va más allá. Escúcheme. Entonces dice potestad superior, dice gloria como muy aparente, glorioso, honra, honroso. Está hablando de los hombres con autoridad, pero está hablando también de espíritus con autoridad. ¿Cómo así? Dice, versículo número 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mientras que los ángeles, entonces, la palabra ángel significa traer nuevas, mensajero, ángel, por implicación, pastor. La palabra ángel siempre en el Nuevo Testamento implicará pastor. Ahí está incluyendo entonces lo que le estoy diciendo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, palabra mayor, más grande, enorme, fuerte, grande, abundante, fuerza, poder, potencia, potente, mayores en potencia, en poder, en fuerza, dice la palabra potencia, vigor, imperio, poder, proeza, casi parecido. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición, palabra juicio, decisión pro o en contra, pronunciar, quedarse en el mismo lugar, exhortación interior. Pronunciar es quedarse como en eso, no lo acepto, no, lo rechazo, no lo tengo como autoridad, no lo considero mi autoridad, no, porque es que cuando a algún cristiano le decimos que Satanás, siendo Satanás, póngale atención que esto es muy importante que lo sepamos, Satanás siendo Satanás y nosotros habiendo recibido de parte de Dios poder y autoridad sobre los demonios, Satanás está bajo la autoridad de Jesucristo el Señor. ¿Entiende eso? Y a veces el cristiano no entiende eso. A veces el cristiano piensa que tiene derecho, poder y autoridad para irse a un nivel donde se pone a insultar al diablo o hasta a los demonios. Escuche esto. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio, la palabra juicio, decisión pro o en contra, tribunal, justicia, ley divina, juicio, justicia, condenación, maldición, difamatorio, calumnioso, como el nombre de alguien o impío. ¿Se da cuenta que es lo que hemos estudiado? Usted puede juzgar lo que otro hace sin decir que él es tal cosa, sin sellarlo a él con un defecto o con algo, no. Yo puedo decir de alguien lo que él está haciendo está mal, no estoy hablando mal de él. Y se lo demuestro por la Biblia que está mal, estoy juzgando los hechos. ¿Cuántos entienden eso? No estoy pecando. Pero el día que yo digo, fulano de tal es tal cosa, así lo sea, yo no tengo derecho a decir que tal persona es tal cosa. Entienda eso. No tenemos derecho. Por eso la palabra maldición, juicio de maldición, significa determinar un juicio en contra, una sentencia condenatoria, pronunciando un nombre, maldición. Dice, pronunciando como el nombre difamatorio, calumnioso o impío contra Dios, blasfemia, puede ser contra el hombre o contra Dios. Dice entonces el 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Señor está entendido que es supremacía, supremo en autoridad, en todo. Él es el Señor. Mire lo que dice Judas, el capítulo número único. Judas, capítulo número 1. Mire que está en la Biblia, mi hermano. Mire. Antes del versículo 3
tiene unos títulos, ¿sí? ¿Qué dice su Biblia? Falsas doctrinas y falsos maestros. Léalo desde el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, lo mismo que dijo Pedro, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, ya no está hablando de Sodoma y Gomorra, sino de gente parecida que se ensoberbeció y desobedeció la voz de Dios en los mandamientos. La palabra de Dios dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, los que salieron y se incrustaron y se infiltraron entre nosotros, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Oiga cómo se conecta con lo que Pedro está diciendo. Mancillan la carne. ¿Qué es mancillar la carne? Hablan mal de la persona, ofenden la persona, denigran de la persona. ¿No les da temor hablar con nombre propio? Fulano de tal es un hijo del diablo. No importa que Pablo lo haya hecho, usted no lo haga. Si quiere, escúcheme ese consejo que la Biblia se lo está dando. No hable mal de nadie. No diga de nadie que es feo, que es mentiroso. No diga nada. Hable de los hechos. Si usted tiene que hablar de los hechos, hable de los hechos, de una doctrina, de lo que está haciendo una persona. Eso está mal hecho, porque a la luz de la Biblia eso se llama tal cosa. No lo llame a él así. Mire, es diferente que usted diga que lo que está diciendo una persona es mentira, a que diga que él es un mentiroso. Son dos cosas diferentes. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Entonces, dice que mancillar la carne es hablar mal de la persona, del ser humano, del cual usted y yo estamos aprendiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, que nuestra guerra no es contra los seres humanos, que entre los seres humanos no hay ninguno que pueda calificar como enemigo nuestro. Tus enemigos y mis enemigos son los demonios, Satanás y todos los demonios. ¿Usted ha entendido eso? ¿Lo tiene claro? Eso. Entonces dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Lo que está diciendo Pedro, óigame, que atrevidos y contumaces rechazan el señorío de Dios y todo lo que el Señor estableció como autoridad. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman, esa es la otra cosa, de las potestades superiores. Déjeme explicarle algo aquí. Yo conocí un hombre recién llegado a la vida cristiana, un hombre que se pegaba de una columna de la congregación donde asistíamos. Y él empezaba a orar allí, a orar, en ese rincón, y pegaba la cara a la pared. Pero se le escuchaba la voz, se le escuchaba lo que decía, y él decía cosas como esta: Satanás, mosca apestosa, rata de alcantarilla, a ti te voy a destruir, a ti te voy a volver pedacitos, oh, no sé qué inmundo, oh, así. Así. Entonces yo fui y le pregunté al pastor: pastor, porque eso le gusta a uno, ¿no? Uno cree que eso es poder, eso es...
Pastor, uno le puede decir groserías al diablo. Y me dijo, ¿cómo así? Pues sí. ¿No son groserías? Mosca inmunda, rata de alcantarilla, ¿sí? Sí, eso es. Y otras cosas que no me atrevo a decírselas. Y era como desahogando la ira contenida que tenía porque a él le iba mal. Y le iba mal era porque él practicaba las obras de la carne llamándose cristiano. Y le echaba la culpa al diablo. La falta de entendimiento es una cosa muy terrible, hermano. Y entonces el pastor me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? No, hermano Héctor, nunca voy a hacer eso. No, jamás, uno no debe de usar malas palabras para nada. ¿Y por qué lo hace? Pues fui y le dije, porque entonces me puse a estudiar. Y no, son personas que se sienten poderosas, porque le dicen cosas feas a los demonios o al mismo diablo. Dice el versículo número 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué le dijo a Satanás? Ve, rata de alcantarilla, soltá el cuerpo de Moisés, ¿sabes qué? Comida pasada y vinagrada. No. Entendamos algo, a los demonios no les afecta los insultos que nosotros, las palabras que el hombre usa aquí en la tierra para ofenderse, a ellos no les ofende, no les afecta. Eso sí, esas malas palabras que cualquiera de nosotros diga contra ellos, le da autoridad a Satanás y a los demonios sobre nuestra vida. Entienda eso. Porque nosotros tenemos límites. Nosotros le llamamos al diablo como la Biblia le llama, como el Señor Jesús le llama, ladrón, homicida, ¿sí o no? Salteador, lo que él dice. Padre de mentira, bueno, es bíblico y no lo estamos insultando, lo estamos llamando por lo que es. Pero de ahí en adelante, hermano, el que no se somete a la autoridad no lo hace con nadie y cree que puede andar por la vida abriendo su boca y diciendo cosas infladas. Dice, sino que él dijo, el Señor te reprenda. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En las cosas que conocen y saben manejar, entonces sencillamente empiezan a ser torcidos, empiezan a hablar mentira, empiezan a manipular, se corrompen. Que el Señor nos ayude. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 10 y versículo 11. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, lo vimos ahí con el arcángel, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Última recomendación. No digamos nada malo de la persona. Nos acostumbramos a decirle a la esposa, usted es una lenta, usted es una tonta, usted es una boba. Hermano, no sabe la maldición que se está echando encima. Y usted, mujer, ay, es que usted a todo le dice que sí, usted es como medio retrasado. Se está echando maldición encima, usted no puede hacer eso. Porque si es verdad que nosotros como varones somos cabeza y autoridad de la mujer, qué pena. Nuestra esposa, de alguna manera, y los que están estudiando 7 niveles de autoridad se van a dar cuenta, de alguna manera, esa esposa tiene una clase, uno de los niveles de autoridad, que son la autoridad por capacidades. Ella también es autoridad sobre nosotros. Sabiendo entender estos niveles de autoridad, usted le dice algo a ella, a la que tiene que honrar, a la que tiene que tratar como una niña mimada, como una niña delicada, la trata mal.
La Biblia dice en una de las cartas, en la primera carta de Pedro, que los cielos se le cierran y que a esa persona el Señor no la sigue escuchando.